¿Qué tal? ¿Cómo está? Qué gusto saludarle. Bienvenido a Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y el día de hoy vamos a hablar de un tema de las últimas semanas que tiene que ver con los derechos de todos en la ciudad, en el estado, si todos somos iguales o no. Particularmente vamos a hablar de las acciones que hubo con la Marcha del Orgullo en Guadalajara, que fue el sábado hace semana y media, y que participó el gobernador del estado en una inauguración, pero también en el ayuntamiento de Guadalajara se colgó la bandera del arco iris, la Marcha del Orgullo Gay. Y bueno, pues el día de hoy me acompañan Santiago Baeza, quien es reconocido promotor cultural con una larga trayectoria, pero además un luchador de la libertad y la igualdad, y también Miguel Galán, quien es conductor del programa de radio Estudio Darwin del Sindicato de Trabajadores Académicos, pero también Miguel es un activista del movimiento en Jalisco. Y bueno, el día de hoy me da muchísimo gusto que me acompañen a dos grandes amigos, y que vamos a hablar de un tema que nos gusta, de un tema que nos apasiona, en el que, bueno, pues no pocas charlas de café y con algunas, en otros lugares hemos tenido mucha gente a favor, ¿no? En Jalisco, otros no tanto. Hemos visto muchas manifestaciones y me gustaría arrancar este programa preguntándoles desde su punto de vista, ¿qué mensaje se da a partir de que participa tanto el gobernador del estado como Enrique Alfaro en estas manifestaciones distintas con un tema en el que la verdad es que nadie le había querido entrar? Cierto, nadie le había querido entrar y es siempre positivo. El que Guadalajara se convierta en una ciudad que normalice ciertos temas en donde sí hay claras diferencias en cuanto a los derechos y las libertades de los ciudadanos, que eso se vaya eliminando, se vaya diluyendo, siempre se agradece. En todas las ciudades, en todas las capitales del mundo, siempre el gobernador o el presidente municipal o el alcalde, en su caso, de la ciudad encabeza la marcha. Es algo muy común, no se daba en México, no se daba en Guadalajara, pero en el DF ya tienen muchos años que también la encabeza el jefe de gobierno. Entonces, se agradece y se celebra, ¿no? Es más de cara a la galería, sí lo considero que es algo más de forma que de fondo, pero es una buena manera de iniciar, ¿no? Es una buena manera de iniciar a abrir el camino. ¿Tu opinión, Santiago? Bueno, yo creo que de aquellos tiempos de los 90s, cuando don Gabriel Covarrubias Ibarra gobernaba la ciudad de Guadalajara bajo el logotipo del PRI, fue la única ocasión en la historia de estas manifestaciones en que fue prohibida por el gobierno y que no se llevó a cabo por órdenes de un ayuntamiento. De esta época a la actual, en la que un gobernador emanado de ese partido político, vemos una evolución, y eso me parece que sí es de celebrarse. Yo felicito y reconozco a nuestras autoridades que toman el rol de defender a sus ciudadanos en todas sus circunstancias, y no solo a algunos. Hay que recordar que también ha habido funcionarios de Movimiento Ciudadano que han manifestado su apoyo físico, ahí estuvieron en la marcha en contra de los derechos, cuando también algunos grupos de ultraderecha, ¿no? Y algunos otros, cuando la autoderecha también, la ultraderecha se ha manifestado, ¿no? A mí me parece que es un buen gesto, creo que tendría que ir más allá, creo que es un gesto a título personal, habría que ver qué están haciendo esos partidos políticos en materia legislativa. Tal cual. Bueno, es que tenemos de recordar que este tema sí es un tema de simpatías, ¿no? Es decir, no en el sentido estricto de simpatizar con una persona, sino con que todos somos iguales, tenemos los mismos derechos y queremos que se respeten. Así como hoy vemos de veras con asombro, y yo, no sé ustedes, pero a mí me parece ridículo pensar que en algún tiempo las mujeres no podían votar, ¿no? Que no tenían derecho al voto, ¿no? No podían manejar camioneta pick-up. Por ejemplo. Y en algún tiempo estuvo prohibido el chocolate en el derecho canónico, y prohibidas tantas cosas que se han prohibido y que lo único que han generado es grandes mercados, ¿no? Y otras cosas, pero eso es otro tema. En este asunto, en este tema que estamos hablando hoy, pensar también que, por ejemplo, había universidades donde la gente de raza negra no podía ingresar, ¿no? Restaurantes donde no podían ingresar, y pareciera que ahora seguimos estigmatizando a las personas por su preferencia sexual. Y eso nos está llevando a ser un pueblo, una población, un estado que discrimina,
¿no? Pero debo decirlo de manera clara y contundente, con un reconocimiento para el gobernador. Cuando yo propuse la ley de libre convivencia en la legislatura pasada, que hubo grupos ultraconservadores que estuvieron abiertamente en contra de lo que yo estaba planteando, en ese momento generamos una serie de foros en el Estado, logramos hablar con muchos actores políticos, con otros de grupos conservadores, no todos los convencimos, pero logramos construir una mayoría y el 31 de octubre del 2013 se aprobó la ley de libre convivencia, esa ley que genera derechos a otros modelos de familia. Eso fue un buen avance. Sin duda. ¿Qué falta ahora, Miguel? Bueno, me faltó decir, sin el apoyo del gobernador, esa ley no hubiera salido. Cierto, y en ese sentido nada más que quisiera retomarte de Aristóteles. Yo contendí con Aristóteles en el 2009, ¿no? Entonces, si alguien me puso las cosas difíciles, porque para nosotros era interesante crear como una diferencia entre mi candidatura y la de los demás, ¿no? Lo de los demás que no iban a ser tolerantes con los temas como diversidad sexual. Y si alguien nos la puso difícil, el del PAN nos la puso muy fácil, por ejemplo, ¿no? Pero él, Aristóteles, sí tiene, yo creo que una convicción personal y lo percibes al hablar con él, al entablar una charla de este tipo, sí tiene una convicción personal de la igualdad. O sea, en ese sentido yo creo que él no tiene ningún problema con la comunidad gay o con la diversidad sexual. Yo añadiría, antes de que pases a otro tema, hablando de esta actitud personal de Aristóteles, el hecho de que haya sido el primer gobernador en funciones o el primer funcionario de algún cargo público en todo el país en funciones en declararse abiertamente a favor de la legalización del uso lúdico, creo que fue lúdico, no sé si fue lúdico y medicinal o cual, pero hizo una declaración que sorprendió incluso a propios, ¿no? No, y al presidente de la República, ¿no? Que en ese tiempo no se había manifestado, que después presentó una iniciativa. No, sí es liberal, ¿no? Sí es liberal, sí ha tenido algunas acciones liberales, pero yo voy más allá y le pregunto a Santiago, nada más con inaugurar la marcha o con poner los colores de la bandera en el ayuntamiento, ¿ya cumplimos? En lo más mínimo. Bueno, creo que, insisto, es un buen gesto a título personal. Yo creo que nada se ha dado a nivel institucional. Cuando veamos que un gobernador o un alcalde están presionando para que en su partido avancen órdenes que ya han sido dictadas desde la Suprema Corte para que las legislaturas adecúen las leyes para que no discriminen a nadie y todos están haciendo patos. No vamos a pedirle al PAN que presente una agenda progresista, ellos son congruentes con su postura, ¿no? Ellos no están de acuerdo. Pero tienes tanto al PRI como al Movimiento Ciudadano dando una doble cara. Bueno, ¿cuál Movimiento Ciudadano? ¿El de Jalisco o el nacional? El alfarista. Ese no es muy abierto. Pero es el único que hay en Jalisco. Digo, pues sí, en Jalisco, en todo sí. caso. Están dando una cara amable hacia el movimiento, pero yo quiero saber qué es lo que se está haciendo, cuál es la agenda institucional de sus gobiernos y qué están generando o qué están buscando a través de sus legisladores. Creo que ahí es donde hay que... Ahora, el PRI sí trae agenda, ¿no? Sí. Nacional. El mismo presidente de la República presentó la propuesta de matrimonio homosexual, ¿no? Pero lo hacen en muy mal timing. Ese es el problema con el PRI, ¿no? O sea, tienen buenas propuestas, pero muy mal presentadas. Muy mal. Es que ¿te refieres a buenas propuestas? ¿Tú te refieres a buenas propuestas porque coincidimos con esa agenda? Y también la de la marihuana. Yo creo que el presidente llegó un momento en el que veía tan mal su periodo, ¿no? La Casa Blanca, todo este asunto, la falta de credibilidad, desde los 3 libros no daba una. Sí. Bueno, ganó la elección, pero es otra cosa. Que quería ser recordado como un presidente liberal, ¿no? Que presentó esta agenda, alguien lo convenció, pero luego su mismo partido le da marcha atrás por las derrotas de la elección de 2016, ¿no? Ahí fue cuando, despuesito de eso, dicen, perdimos las elecciones porque fue esta agenda. Es que es si bien es cierto, esta agenda no da votos, tampoco quita. Exacto, hacen una pésima lectura. Tampoco quita votos, porque después de tan malos gobiernos que han tenido el Estado de México y vuelven a ganar, digo, pero también hay un gran oportunismo de la extrema derecha, ¿no? O sea, ellos decir, es que perdieron gracias a mí, ahora resulta que se van con Del Mazo en la Ciudad de México, en el Estado de México, para poder seguir diciendo, es que ganó por mí, cuando en realidad pues ellos más bien están buscando a ver de qué manera presionan para sacar sus agendas contra las libertades ciudadanas. Hay un asunto que tenemos que discutir, por ejemplo, la forma de que se pueda llegar a esto es con los tomadores de decisiones, ¿no? Digo, les puedo decir que dejamos nosotros una iniciativa
para modificar el Código Civil y que sea una realidad del matrimonio igualitario, pero también hay una sentencia de la Corte que ordena al Estado de Jalisco modificar su Código Civil. Y digo, si bien es cierto, no les puso a lo mejor un plazo de tienes un mes o tienes 6 meses o un año, el no hacerlo, esta legislatura cae en incumplimiento, por ejemplo, desde mi punto de vista. Si se reúnen los dos que han demostrado tener una injerencia importante en el Congreso local, inaugurando la marcha y poniendo los colores, diciendo estoy a favor, si no mandan una iniciativa o si no modifican el Código Civil, me parece que no quedan más de un saludo de balcón, ¿no? Bueno, yo creo que también hay una especie de moda, ¿no? O sea, tienes un Obama que puso la banderita gay en su cuenta Twitter. Tienes a un Justin Trudeau manifestándose en Vancouver junto con la comunidad homosexual. Ahí les cayó el presidente, que ni siquiera vive ahí. Y creo que eso va marcando una tendencia. Ahora lo que está la moda, es que los políticos se manifiesten a favor en las manifestaciones. Pero insisto, mientras no se haga donde se hacen las leyes y donde se hacen los programas de atención a la gente necesitada, vamos a seguir igual. A ver, es que está porque no hay argumento en contra. ¿No? No, no un argumento respetable pero ahora genera votos. Es decir, bueno, antes se cerraban a eso porque no les daba votos. Ahora les da buena imagen. Oye, Miguel, pero sí hay un montón de argumentos en contra. Si no, te invito a que veas cuando nosotros en la legislatura los comentarios que teníamos en redes. Por eso dije argumentos respetables. ¿No? O sea, es que también hay argumentos para que la mujer no vote, podrías pensar, ¿no? Pero no son respetables. O no trabaje. O no trabaje, pero no son respetables. Se dedique a su casa. Sí, pero no son argumentos respetables porque no parten de la igualdad, ¿no? Sí, hablando de libertad e igualdad, pues es muy importante que los tengamos y por eso la importancia de este programa. Miren, el Floor Manager nos está mandando a un corte y bueno, cuando regresemos me gustaría que platicáramos de qué sigue, cómo ven lo que sigue para el 2018. ¿Este fue nada más una postal para lo que estábamos haciendo o realmente es lo que sigue, ¿no? Vamos a ver pronto una ley de derechos, de respeto a los derechos humanos en Jalisco. En un momento regresamos a Visión Académica. Regresamos a Visión Académica. Este es un programa del Sindicato de Trabajadores Académicos de la Universidad de Guadalajara. Y recuerde seguirnos en redes sociales, @académicavisión o en mi cuenta personal, @enriquev01. Y bueno, antes de irnos al corte les decía, vamos platicando en este segundo bloque de lo que sigue, ¿no? Vamos futureando. Este fue una pose, lo que ocurrió en estos días para la elección de 2018. Alguien quiere ganar la agenda, están jugando competencias el gobernador saliente y el que sin duda yo creo que va a ser candidato de un partido político a gobernador y que en todas las encuestas lleva ventaja. ¿Qué es lo que le conviene a Jalisco? Es que todos seamos iguales, ¿no? Pero ¿qué sigue en este Congreso o con estos actores políticos? Yo pienso que no estaría de más y no sería tiempo desperdiciado el que entablemos un diálogo abierto de cara a la sociedad con la Iglesia Católica, básicamente, pero con todas las demás iglesias. Si estamos viendo que los partidos políticos es errática su forma de actuar al respecto y es errado su diagnóstico respecto a que las iglesias pueden hacer que te voten o no porque apoyes, por ejemplo, una ley de diversidad sexual, sí es cierto que son quienes más ruido hacen, ¿no? Son quienes más plantean al menos esa posibilidad. Yo no creo que tengan esa incidencia, pero sí al menos hacen mucho ruido. Yo creo que deberíamos de entablar un diálogo con ellos, porque que tengamos a un Papa Francisco que se declara, pues, si no favorable, sí respetuoso de la diversidad sexual, y luego tengas aquí a representantes de la Iglesia Católica que se expresen de una manera como se expresó en esta ocasión el arzobispo, o el cardenal, perdón, pues hay una disparidad ahí de discurso muy grande. Sería bueno entablar con la Iglesia Católica públicamente un diálogo y ver de qué manera puede humanizar su discurso y de esa manera permitir que la vida política transcurra de forma laica, como debiera ser, y que los derechos se decidan conforme no a las leyes que ellos siguen de Dios, sino a las leyes que están en nuestro Código Civil, ¿no? Sí, no todo lo que es delito es pecado. De acuerdo. Tampoco al revés. Mira,
yo creo que debemos de ser muy respetuosos, por ejemplo, de la libertad de expresión. Yo creo que esta camioneta que está dando la vuelta al país, donde es en defensa de la familia, no te metes con mis hijos, es parte de la libertad de expresión, hay que darle su lugar. Así como también la marcha, lo que hace el gobernador y lo que hemos hecho algunos de los espacios públicos que hemos estado, presentar iniciativas en el sentido de creer que debemos de tener una sociedad más igualitaria, también es parte de la libertad y el ejercicio de los derechos. También debo decirlo, como pues ahí hubo quien le puso, no te metes con mis hijos, y pusieron la foto de Marcial Maciel, ¿no? En la camioneta. Que queda a nivel perfecto, es que está ¿no? perfecto. Y no solo con él, yo creo que la lista es larga, pues. Y hacen ese tipo de aspectos. Entonces, en el país creo que hay un sector conservador que quiere revivir ese asunto de los homosexuales en una enfermedad, sí queremos que respiren, pero que no se quite de nosotros. O sea, hay todo un tema de homofobia. Y estaba viendo que en el gobierno federal están haciendo una campaña en contra de la homofobia. En el sindicato de Pemex están haciendo una campaña en contra de la homofobia. Sí, y esto viene con una respuesta también otra vez de los sectores conservadores que se están juntando en Cancún, ahora toda Latinoamérica, etcétera. Vaya, yo creo que dentro de la libertad de expresión también está la libertad de credo, ¿no? El hecho de que los católicos defiendan su moral y su manera de ver la realidad. Creo que cuando hablamos de los católicos hablamos de una gran cantidad de gente con una gran cantidad de creencias personales. No es lo mismo jesuitas que Opus Dei, que franciscanos. Sí, claro. Hay tendencias muy diversas. No, tú eres maestro de ITESO. Los jesuitas, por ejemplo. Liberal. Y jamás me han dictado nada en lo absoluto. No, en el ITESO ha habido incluso grupos gays de estudiantes reconocidos por el ITESO. El caso es que sí hay ciertos grupos que se escudan dentro de la Iglesia Católica, ciertamente apoyados por algunos jerarcas religiosos, sobre todo en la estructura pues del episcopado, que han generado una presión que va mucho más allá de lo que en un Estado laico se debe permitir. El hecho de que quieran a mí, que no profeso yo la religión católica, que quieran imponerme a mí su manera de pensar, me parece que es completamente tentatorio a mis derechos como ciudadano. Por supuesto. Y ahí yo como ciudadano obviamente también tengo la obligación, la responsabilidad de afrontar esas tentativas de quitarnos los derechos a todos, porque al final de cuentas yo no soy homosexual, pero el hecho de vivir en una ciudad donde se respete y se defienda la libertad sexual, a mí me hace sentir mucho más seguro y mucho más orgulloso de vivir en esta ciudad. Es un falso debate ese que dicen, bueno, tú apoyas, digo, y me tocó ser diputado que presenté el libro Convivencia y me decían, pues, preguntaban abiertamente si yo era gay. No, digo, yo creo que, y lo decía abiertamente, no soy, pero si fuera, ¿qué les importa? Pero el tema va más allá habemos personas que lo que nos interesa es que todos seamos iguales. No porque en tu familia tengas un caso de alguien que fuera homosexual o porque tengas un vecino, sino porque son tus conciudadanos y cuando ves que hay todo un aparato de Estado que los presiona, que les hace bullying, que no lo reconoce, que no puedes, digo, el Estado te puede decir muchas cosas, pero no te puede decir ni con quién vivir y mucho menos te puede decir a quién amar. Y yo creo que no solamente es legítimo, sino indispensable aspirar a que en nuestro país las reglas del juego, las leyes, estén establecidas de manera justa, o sea, que sea un terreno de juego parejo para todos, ¿no? Si tú a una parte de la población le vas a exigir que pague los mismos impuestos, le tienes que garantizar los mismos derechos obligatoriamente, ¿no? Y no es un tema de dinero aquí, ¿no? Estamos hablando, por supuesto, de derechos humanos y de libertades y todo, pero incluso si lo llevas a ese terreno, cualquier ciudadano que está pagando todos sus impuestos y que está cumpliendo con todas sus obligaciones debería tener acceso a los mismos derechos. A ver, y aquí yo voy a este punto. Las leyes las hacen los diputados y tenemos partidos políticos representados ahí. Y vuelvo a lo mismo. Tenemos un PAN que ha sido congruente en el sentido de no estoy de acuerdo con que tú tengas derechos. Muy bien, ellos son congruentes. Pero tampoco es respetable, ¿eh? No, pero por lo menos, pero a ellos no les podemos... Sí, cierto. Tienes a un MC y a un PRI que sí, van a las marchas, ahí se toman la foto y la banderita gay y todo, pero son muy hipócritas al momento de legislar. No con la ley de libre convivencia.
Bueno, pero... de algunos, pues. Sí, sí. Vaya, sí, estamos no hablando todos. de matrimonio igualitario, Sí, una hoy orden sí. de la Suprema Eso, Corte ahí que sí- no ahí se sí no le quiere. entran. Ahí sí no le entran. Tenemos el tema de la legalización de las drogas, etcétera. Entonces, y no solo esto, porque estamos hablando de los partidos políticos. También tenemos un diputado independiente, que no se nos olvide que tampoco trae una agenda liberal. ¿Sí? Entonces, no. yo lo que percibo es mucho conservadurismo, enquistado en la política, una pérdida de este liberalismo histórico que tuvimos, vaya, hubo guerras en México por defender la libertad y ahora solitos agachamos la cabeza, ¿no? Y lo que sí ha generado, afortunadamente, es una especie de alianza entre grupos liberales. Esperemos que para las próximas elecciones los homosexuales, las mujeres que quieren decidir sobre su cuerpo, los que queremos que se legalicen las drogas, empezando por la marihuana, Y que lo argumentamos. que lo ya argumentamos. no votemos por las opciones hipócritas que nos dicen que sí en campaña y cuando hay que legislar se hacen los locos. No, es que bueno, aquí hay una pregunta, ¿no? ¿Nos volvemos cuidavotos? ¿No? Les pregunto, ¿ustedes creen que la gente que llega a esos espacios luego se convierte en cuidavotos? Pues si son cuidavotos, son muy malos para cuidar sus votos, ¿no? Porque parten de un diagnóstico bastante equivocado. O sea, tú perder las elecciones en el 2012 de 2016 y creer que las perdiste porque apoyaste el matrimonio homosexual y no porque tienes la Casa Blanca y tienes a Duarte y tienes a... A ver, es que es como voltear hacia el lado equivocado. Tienes o sea, a los dos Duarte. estás volteando al lado equivocado. A mí ¿no? me da la impresión que en México los únicos que hacen lobbying, esto que en Estados Unidos, en el Congreso, todo el mundo hace, pareciera que aquí solo la ultraderecha católica lo hace. Y creo que funciona muy bien, asustan a los políticos. Ahora, la sociedad en general, la sociedad en su conjunto, tiene posiciones bastante más liberales que las que se están legislando en este momento. Y eso es una buena noticia. Los mismos diputados son Eso más es una liberales. de muy lo que buena dicen. noticia, ¿eh? No, yo es lo que he dicho, ¿no? Tenemos una clase política mucho más conservadora que la sociedad en general. Digo, hicimos una consulta para el tema de la marihuana y me dijeron, claro, que no va a salir nada favorable. Y la marihuana medicinal en Jalisco salía muy por encima de cualquier otro estado. De lo que Tienes diputados que en el Congreso votan en contra de las libertades, pero los encuentran por debajo de los automóviles afuera de los table dances. Es decir, no hay un conservadurismo, hay una doble moral, hay una imagen de la Pero siempre perfección. han sido conservadores, ¿no? Decía un maestro mío que no era un doble moral, que eran inmorales. Pues por supuesto. Siempre son los más divertidos. Los conservadores son los que tienen siempre una segunda vida y esa segunda es más divertida que la otra. ¿A qué te refieres con divertido? Bueno, luego platicas. A ver, hablando de esta agenda a nivel nacional. Claro que ¿Hablas de la ideología de género? Esa ideología de género que tanto nos atacaron en algún momento. Agenda Porque, amazona digo, de la ONU. Ustedes estuvieron también en aquel foro que hicimos por la defensa del Estado laico, ¿no? Claro. En el que, bueno, era por un lado la marcha, esa marcha que fue muchísima gente, ¿no? Pero luego ha habido ejecutados, niños robados, desaparecidos, y no ha habido nada en el tema de violencia que junte más personas que... La pederastia, por ejemplo, nunca han querido entrar al tema. Y alguna vez decías tú algo, Miguel, que ellos no son defensores de la vida, porque cuando ellos están en contra del aborto, pero cuando el chiquillo nace, ya se desentienden y muchas gracias y adiós. Es decir, los encuentras a favor de la pena de muerte. Y ya cuando los ven a los 7, 8 años limpiando parabrisas, hasta les molestan, ¿no? Entonces, ¿defensores de qué vida? Bueno, desafortunadamente el tiempo se nos ha terminado en este programa. Siempre estos temas se requieren de más tiempo. Y te pediría un cierre, Miguel, de un minuto y otro para Santiago. Suelo no ser muy positivo respecto a pensar en que todo va a salir bien, pero en este caso en específico me siento esperanzado, fíjate. Yo creo que vamos por la ruta correcta, iba a haber obstáculos, sin duda, pero yo en verdad veo a los conservadores cada vez más débiles, sin argumentos, y como ahora se trata más de argumentos que de imposición, yo creo que tenemos buenas expectativas. ¿Tú crees que sí tenemos posibilidades de que porque eso es lo que iba, las modificaciones son en el Código Civil y son en el Estado, güey? Sí. Ahora, es vinculante lo de la Suprema Corte, ¿no? No es de que quieran, es de que va a ser porque va a ser. Faltará que si no lo hacen en unos meses, pues ahora hay que reclamar a la Suprema que les ponga una fecha. O sea, tarde que temprano vamos a ganar. Sí, siempre.
Santiago. Vamos muy retrasado en cuanto a la evolución social de nuestras agendas de libertades. El hecho que en pleno siglo XXI, ya después de una década, estemos celebrando que un gobernador fue a una marcha y que un alcalde puso banderitas gay en la presidencia municipal, me parece poquitero, me parece mediocre. Personalmente, de parte de ellos, me parece que es un buen gesto, pero que en lo político, en lo institucional, en los derechos de quienes queremos vivir con más libertades, es una migaja. Sí, bueno, pero dio muchas notas a nivel nacional la presencia del gobernador en la marcha, ¿no? Porque es el primer gobernador que se, después del jefe del Distrito Federal. Después de Marcelo Ebrard. Y porque Jalisco tiene fama de mocho. Sí, exactamente, por eso fue la gran nota. Bueno, pues yo quiero agradecerte la presencia, mi estimado Santiago. Gracias por estar aquí en Visión Académica. Miguel, muchísimas gracias. Y a usted que nos sigue en Visión Académica, nos vemos en la próxima.